Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vámonos con la introducción a este sexto repaso. Te escuchamos. Para este repaso utilizaremos solo una idea para este día y la practicaremos tan a menudo como podamos. Además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Cada una de ellas sería suficiente para liberar a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo al recuerdo de Dios. Con esto en mente, demos comienzo a nuestra práctica en las que pasaremos detenidamente los pensamientos a los que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 lecciones. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad, si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Uno solo basta, mas no se debe excluir nada de ese pensamiento. Necesitamos, por lo tanto, usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. Al igual que nuestro último repaso, cada sesión de práctica gira alrededor de un tema central con el que comenzamos y concluimos cada lección. El tema para el presente repaso es el siguiente: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetiremos asimismo cada vez que el reloj marque la hora, o siempre que nos acordemos entre una hora y otra que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Aparte de eso y de la repetición del pensamiento que nos corresponda practicar cada día, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio, excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar. Pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender. Pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. Me llama la atención aquí, dice que lo que nos proponemos en este paso es ir a más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar. Entonces, esto como una pregunta, ¿cuáles son las diferentes maneras de practicar? Pues lo que haces es estarlo repitiendo, de ponértelo en la pantalla, de ponértelo en el teléfono, pues son las diferentes formas de practicar, pero sin embargo, la verdad yo no lo hago así, porque finalmente lo que se necesita, como dice aquí, es ir más allá de las palabras. Todo lo que está escrito son símbolos, símbolos que nosotros entendemos perfectamente, pero el espíritu quiere que vayamos más allá porque ese no es el lenguaje natural que debemos de tener. El lenguaje natural se da en la mente. Entonces, cuando yo me introspecto, o sí, pues es básicamente eso, en la introspección, y dejo a un lado estas palabras y dejo de practicar como aparentemente este mundo me dice, pues entonces voy a encontrar algo más. Porque aquí en este mundo decimos las palabras se las lleva el viento, es verdad, porque si no le damos un significado, pues no vale nada, no son nada, son símbolos. Entonces las diferentes maneras de practicar pues son lo que nosotros en este mundo hacemos para poder hacer nuestra lección, ya sea la forma que quiera cada quien. A lo mejor alguien sí puede prender su vela o su incienso porque eso en este estado corporal pues lo mantiene más tranquilo, sí lo puede hacer, pero esas son las diferentes maneras y no es lo que importa. Si lo haces pues está bien. Lo que hay que hacer es
ir más allá en esa introspección y encontrar lo que verdaderamente nos quieren decir estas palabras, ¿no? Yo no quisiera esto comparar como cuando uno está, yo como músico, estoy tocando y de repente empiezo a jugar con las notas y llega un momento en que como que me meto en un carril, yo ya no estoy pensando, ya nada más estoy fluyendo, bueno, es que esta es la palabra adecuada, como que entras en un carril y te dejas llevar. Entonces, precisamente eso es a lo que se refiere, que precisamente que cerramos los ojos y nos olvidamos de todo, de lo que jamás habíamos creído saber entender. Sí, o sea, también eso es otra parte porque, bueno, tú lo has comentado en otras lecciones, que empiezas con una frase y te vienen a la mente otras frases y otras frases. Porque es lo que te acuerdas, porque es lo que recuerdas, porque tu cuerpo, tu mente, tu cerebro está haciendo ese trabajo, ¿sí? Recuerdas otras frases y todo eso. Sí, sí está bien, pero no hay que dejar nada más eso. Y como dices, cuando estás tocando guitarra, pues no nada más es eso que dices que dejo que fluya. Tu estado anímico se eleva. Sí. El estado anímico, inclusive podría ser una sensación de cuando empiezas a entrar a la paz, como una elevación, inclusive dejas de oír todo lo que hay a tu alrededor. Ya no escuchas porque estás en otro estado. Entonces, pues eso es ir más allá. Eso se puede lograr con las meditaciones. Cuando uno hace meditación, pues uno puede llegar a esos estados y a estados más profundos, inclusive cuando se sabe hacer una meditación. Entonces, esas son las sensaciones que debemos tener como objetivo alcanzar. No quedarnos nada más en la repetición de lo como lo hacemos en el chat, la repetición y lo volvemos a leer y lo volvemos a leer. Y en otras partes de los mismos ejercicios, de otro repaso, decía, pues no te quedes nada más en eso, ¿no? No te quedes en las palabras, porque finalmente, como dije, son símbolos, símbolos que entendemos perfectamente en este mundo. Sabemos para este mundo qué quiere decir paz, para este mundo, pero no sabemos cuál es la paz de Dios. Ayer o antes lo hemos estado leyendo en el libro de texto. Entonces, eso es lo que trata de decirnos con esto, que dejemos esas formas de practicar, que no nos, o no que no las hagamos, sino que no nos quedemos nada más con eso, que en el momento que te dispones a practicarlo, pues hagas esas introspecciones, esas partes. Es difícil explicarlo porque no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es algo así, como cuando tú sientes que ya no estás aquí, no estás aquí. Exactamente, sí, es que inclusive se puede lograr en un momento, o sea, con la práctica, el, el que leas la lección del día es solamente una muleta y entras en ese estado de meditación. Puede ser. O sea, siempre y cuando ya tengas una práctica de liberar tus pensamientos. ¿Por qué? Las personas que a veces apenas van empezando, a veces lo que tienen es que los pensamientos mundanos no los dejan. Sí. Lo has comentado muchas veces, que, ay, es que ya sonó el teléfono, es que tocaron la puerta, es que me hablaron. Y es lo que estoy diciendo, muchas veces ni siquiera escuchas lo que hay a tu alrededor. Por eso dice que aquí es solamente un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente. Sí, pero eso también con la práctica. Bueno, ahorita ya vamos en las lecciones 200, ya tenemos una práctica. Si lo hemos hecho a lo largo de las 200 lecciones, ya lo podemos hacer ahora. Ya no tenemos esa inquietud de que voy a invertir mucho tiempo. Ya no tenemos esa inquietud de que no porque tengo que lavar. O sea, ya no, porque ya hemos tenido una práctica constante en la que ya lo hemos podido hacer y por 2 minutos que yo tenga esa introspección voy a avanzar mucho.
Y anteriormente, al principio, podíamos decir, no, es que 5 minutos ya se me hizo tarde para irme a trabajar. Media hora, no, olvídate, ya no desayuné. O sea, eso con la práctica ya se deja de percibir y eso es lo importante. Porque si te levantas con la premura, yo me acuerdo que lo comenté al principio de las lecciones, si te levantas con la premura o sea, abres los ojos y ya estás con la premura de que tengo que levantar a los niños, darles de desayunar, bañarlos y hacer todo eso, no te acuerdas de nada, ¿sí? Porque estás sumergido totalmente en tus pensamientos, en tus actividades y todo eso. Hasta ahorita, como hemos practicado, ya se debió haber quitado eso. Ya no tienes esa premura, ya te levantas tranquilamente y inclusive puedes pensar todo está bien, ¿no? Y te levantas, haces lo mismo y lo haces sin premura. Además, ahora dedicas unos minutos a tu lección y te da tiempo de todo. Es Entonces, que, lo que nos inquieta simplemente es nuestra percepción. Es lo único que nos inquieta. Y bueno, ejemplo, más, más en nosotros, tú siempre dices, no, ya vámonos porque no vamos a llegar, porque tú tienes respeto hacia mi los conflicto del demás, tiempo, exacto. de que tengo que llegar a la hora que me dicen. O sea, tiene que ser, si me dicen a las 8, yo tengo que estar a las 8. Y entonces O empiezas antes. antes y empiezas a hacer un plan para que tú llegues a esa hora. Uh-huh. ¿Sí? Si no llegas a esa hora, estás molesto. Si la persona no llega a esa hora, estás molesto, ¿no? Porque eso es tu regla, tienes que llegar 5 minutos antes. Entonces empiezas a inquietarte y a veces desde media hora antes ya vámonos porque ya si no, no voy a llegar, aunque la distancia sean 10 minutos. Entonces estabas en esa premura de que ya, es que me tengo que ir, y no sé qué, y a veces hasta pasaba algo, ya ves, hay tráfico, y no puedo, y no sé qué. Y ya ahora lo haces más tranquilo y puedes salir 10 minutos para la hora y llegas. Bueno, aquí estamos todo cerca, ¿no? Todo cerca. Pero vamos, ya no hay esa inquietud de que no voy a llegar y qué voy a hacer y que no sé qué. Eso es lo que se debe de notar que se va quitando en nosotros, porque aprendes precisamente a estar en paz, estar tranquilo, que todo va a suceder como tiene que suceder, no como yo quiero, como tiene que Como tiene que suceder. suceder. Y si hablamos de decirte tiene que suceder, que es lo que estás diciendo, pues la mejor opción, Pues ¿cuál? tiene que suceder porque así lo designa Dios y Dios no cambia, así que Exacto. así va a ser, no va a ser de otra manera. Yo hace mucho que yo ya, desde mucho tiempo ya tiene que yo, bueno, si se da, pues qué bueno, y si no también. O sea, yo no me preocupo si voy a alcanzar a hacer algo o no. Me consta. Un trabajo, si lo puedo hacer, pues lo hago, si no, pues no. Pero no me preocupa. Eh, lo que te comenten, lo que hago. Y yo Eh, sí, yo quiero comentar algo que haces que a mí me llama mucho la atención porque este, inclusive en los pagos, tú no te preocupas absolutamente en nada. Puede faltar un día para hacer el pago y tú estás tranquila. Y yo he visto cómo, inclusive en el mismo día, ¡pin!, aparece un depósito en tu cuenta y dice, mira, aquí está. Me llama mucho la atención porque tú es un opuesto en mí, ¿no? Porque yo me preocupo, tengo conflictos con el tiempo, tengo conflictos con la cuestión de los pagos. Y tú, ahora sí que dices, es que te pones bien concha. Pues sí, efectivamente, no es de que nos volvamos concha, es que es la es, paz. es la fe. Exactamente, de que las Es cosas se la van a resolver. fe en que las cosas van a resolver y que no tengo que alocarme ni hacer tanto aspaviento, porque de todos modos lo hago y no lo resuelvo, ¿no? Entonces, eso no es lo que resuelve. El que yo me ponga a hacer y desesperar de todo eso no va a resolverlo. Entonces, pues no tiene caso hacerlo. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues precisamente aquí en el párrafo 5 dice que eso, o sea, todos los pensamientos que tenemos, o sea, de preocupación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En ese momento, cuando vienen, negarlos. Adelante. Hay una sola excepción a esta falta de estructura.
No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es eso lo que quiere. Luego descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear sustitúyelo por la idea con la que estés practicando este día. Cuando la tentación te asedia, apresúrate a proclamar que ya no eres presa diciendo, no quiero este pensamiento, el que quiero es, de mí depende la salvación del mundo. Y entonces repite la idea del día de hoy y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria, solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con tu práctica. Por lo demás, le entregamos estos momentos de quietud al Maestro que nos enseña en silencio, nos habla de paz e imparte a nuestros pensamientos todo el significado que jamás pueden tener. A Él le ofrezco este repaso por ti. Te pongo en sus manos y dejo que Él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a Él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y no nos olvidemos de quién es el que se le ha entregado según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Sí, es que cualquier pensamiento que nos esté molestando, que nos haga tener miedo, es que el miedo viene disfrazado de muchas maneras, ya lo hemos dicho, pero precisamente cuando le entregamos estos pensamientos al Espíritu Santo, o sea, cuando estamos diciendo, no, esto no es lo que quiero que pensar, lo que quiero pensar es la paz de Dios está conmigo, por ejemplo, en ese momento tú estás invocando a la paz. Entonces vienen pensamientos adicionales a ese. Y precisamente, y de veras que entre esos pensamientos, generalmente también viene una respuesta, la respuesta de las cosas que inclusive te dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y te dice, te dice clarito qué es lo que tienes que hacer. Así que, Charlie, adelante, sí, Liz. sí, gracias. Buenos días. Fíjate que quería platicarles algo que pasó anoche, justo, y creo que va de la mano con esto que nos explica la introducción sobre los pensamientos que a veces pensamos que son triviales, que no tienen ningún efecto, ni consecuencia, ni nada, y que nomás son pensamientos, a veces, como decimos coloquialmente, tarujos. Ayer en la noche estaba en el Face y y estaba leyendo, estoy en una página que sigo de una chica argentina y ella habla sobre las manifestaciones deliberadas, sobre que somos creadores conscientes y todo eso, que somos Dios, o sea, más o menos en la onda que andamos. Y y entonces ella escribió que tenía ganas de contar historias y empezó a contar su historia, perdón, empezó a contar su historia de que se estaba imaginando, que un día se puso a imaginar que se encontraba con un ex, que fue el amor de su vida hace 20, casi 30 años, y que tenía ganas de volverlo a ver. Y ella empezó a contar toda su historia y cómo se manifestó eso en cuestión de unos días, después de casi 30 años de no verlo. Entonces, en lo que yo estaba leyendo y me estaba divirtiendo, porque estuve así como muy alegre, eh, yo empecé a pensar, yo pensé en ese momento en Francisco. Y pensé, dije, ¿qué habrá pasado con el Francisco? Me dan ganas de, o sea, fue un pensamiento más bien divertido, o sea, así como siguiéndole el juego a la historia de la chica. Y en eso, o sea, estaba yo todavía leyendo cuando vi que me avisó el teléfono que tenía un mensaje de Cristi por WhatsApp.
y terminé de leer, leí otras cosas y como hasta los 10 minutos ya me pasé al WhatsApp a ver qué me había mandado Cristi. Me había mandado solamente una foto, sin ningún comentario, sin más nada. Yo ya en mi teléfono no tengo fotos de Francisco, no somos amigos ya en el Face, nada, o sea, cero, cero, cero. Y lo que me manda Cristi es una foto en donde salimos nosotras y está Francisco. Y entonces me dio mucha risa y ya nomás le contesté a Cristi, chistosita, pero no le contesté nada más. Y nomás le puse así. Y como a la hora me contestó ella, vamos a buscarlo, a ver qué pasó. Y entonces fue así, me dio mucha risa. Entonces ya le mandé por audio y todo a platicarle, que le dije, oye, fíjate cómo somos, o sea, fíjate el testigo de lo que un simple pensamiento en el que no le pones, nada más lo pensé, me lo imaginé por un momento y lo solté. Se manifiesta con tanta facilidad algo relacionado a eso. Y entonces, ya, y seguimos platicando sobre eso. Pero esto que parece que no tiene importancia, ese pensamiento que parece que no tiene importancia, es exactamente lo mismo en todo. O sea, no nos damos cuenta qué es lo que estamos pensando a cada segundo. Por eso el repaso nos dice, deja todas las cosas que hacemos alrededor para recordárnoslo y vamos a dar el siguiente paso, porque el siguiente paso es conectarnos directamente con nuestros pensamientos y no necesitamos de nada externo para darnos cuenta que manifestamos realmente lo que pensamos a cada momento y no lo sabemos reconocer. Entonces, quería compartirles eso. Pues me alegra que lo hayas compartido, Guis, porque precisamente tiene que ver mucho con lo que vamos a leer en el libro de texto. Entonces, pero antes de ir por eso, vamos a la lección de hoy. Adelante, Leti, vamos con la lección 206. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. De mí depende la salvación del mundo. Se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo y deseo otorgarlos allí donde Él dispuso que se dieran. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. ¿Cuáles son los dones de Dios? Los que se nos han dado, se nos han confiado. Pues todos los atributos de Dios son los mismos, lo mismo que nos ha dado. O sea, todo lo que pueda uno relacionar con que es Dios, ¿qué decimos? Dios es amor, Dios es, ¿cómo se dice? Inmutable. O sea, todos los dones que tiene Dios son los mismos que nos ha dado, porque nos creó a imagen y semejanza. Y efectivamente, se me han confiado los dones de Dios. O sea, amor, paz, dicha, inmutabilidad, perfección. ¿Y por qué? Porque soy su hijo. O sea, la lección nos está otra vez diciendo, soy tal como Dios me creó. Y entre esas cosas, nos creó como su hijo. Eso es muy importante, porque cuando nosotros hacemos algo en este mundo, decimos, yo soy dueño de esta pintura. No estamos diciendo que es nuestro hijo. Es muy distinto. Dios creó a su hijo y le está diciendo, tú eres mi hijo. O sea, ese es un don tremendo que no somos una fabricación como lo que dice en el Génesis, ¿no? Que tomó arcilla y le dio forma y le insufló vida. No, nos está creando de su propia, vamos a decirlo, de su propia sustancia. Por eso somos a su imagen y semejanza. Pero además nos está diciendo una cosa, deseo otorgar allí donde Él dispuso que se diera. Bueno, Dios es mente. Entonces, ¿en dónde tienen que estar estos dones? La mente. Es aquí en la mente, pero estamos hablando de la mente que nos une a todos, porque somos parte de
la mente de Dios, somos un pensamiento de Dios. Entonces los dones que nos estamos dando a nosotros mismos, estamos aceptándolos. Cuando los aceptamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Depositándolos en el altar de Dios. Y el altar de Dios se encuentra en cada mente. Entonces, si nosotros alcanzamos a estar en este estado de paz, por eso dice, de mí depende la salvación del mundo. Porque si en mi mente permito la paz, automáticamente esa misma paz se transmite a todas las mentes porque somos una sola mente. Entonces, pues así con todos los dones, si en mi mente acepto el amor de Dios, pues es lo mismo, si acepto la dicha, pues es lo mismo, todo se tiene que, pero es importante aceptarla primero uno, y eso también creo que vamos a leer. Sí, exactamente, porque yo tengo que aceptar la expiación para mí mismo. ¿Qué es el amor? Dice, bueno, lo que más se parece, bueno, y dice que lo que más se parece al amor aquí en la tierra es el perdón. Pues sí, porque es el acto más amoroso que podemos hacer al liberar del juicio a cualquiera. Exactamente. Entonces, ya hemos entendido, hemos ido escalando sobre lo que significa el perdón. El perdón no es reconocer una falta y luego tratar de olvidarla. Eso no es el perdón. El perdón es otro tipo de reconocimiento. Reconocer a nuestros hermanos que son hijos. Exactamente, exactamente. Bueno, pues precisamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Otorgando el amor, la paz, la dicha, o sea, lo tenemos que aceptar para nosotros. Y precisamente lo que vamos a leer, o sea, esos regalos, o sea, los podemos otorgar siempre y cuando primero los tengamos. Si no los tenemos, o sea, no los podemos brindar. Pero para poderlos obtener, primero los tenemos que recibir. Y eso es precisamente lo que vamos a leer en el libro de texto el día de hoy, que hoy iniciamos el capítulo 14, que precisamente aquí ya empieza a dar otro enfoque, porque en los pasados, lo que fue del capítulo, creo que del 8 hasta el 13, nos está hablando de los opuestos, o sea, nos está poniendo los contrastes, como ayer vimos que nos explicaba perfectamente lo que son los contrastes. Así es como vamos aprendiendo cuál es la verdad a través de los contrastes. Y bueno, pues ahora, aunque no va a dejar de hablar sobre lo opuesto, porque es la manera de que nosotros entendemos a través de opuestos. Y de hecho, lo que estamos viendo en las últimas dos secciones del capítulo 13 nos está hablando de los opuestos y así es como vamos entendiendo mucho mejor. Bueno, pues ahora, aunque sigue hablando de opuestos, nos está también diciendo las cosas de una manera muy, muy directa. Así que hoy vamos a leer la introducción y los primeros 5 párrafos de este capítulo 14, las enseñanzas a favor de la verdad. Adelante. Sí, en verdad eres bendito, mas en este mundo no te das cuenta de ello. No obstante, tienes los medios para aprender que lo eres y verlo claramente. El Espíritu Santo usa la lógica con tanta facilidad y eficacia como lo hace el ego, salvo que sus conclusiones no son dementes. Estas toman una dirección diametralmente opuesta y apuntan tan claramente hacia el cielo como el ego apunta hacia las tinieblas y a la muerte. Hemos examinado gran parte de la lógica del ego y hemos visto sus conclusiones lógicas. Y habiéndolas visto, nos hemos dado cuenta de que tales conclusiones no se pueden ver excepto en ilusiones, pues solo ahí parecen verse claramente su aparente claridad. Démosle la espalda ahora y sigamos la simple lógica que el Espíritu Santo utiliza para enseñar las sencillas conclusiones que hablan en favor de la verdad y solo de la verdad. Y bueno, aquí en la introducción nos está hablando precisamente que hemos examinado gran parte de la lógica del ego y hemos visto sus conclusiones lógicas. De hecho, nos hizo varias preguntas. ¿Acaso tú preferirías esto a esto otro? O sea, si repasamos lo que leímos del capítulo 13, vienen muchas preguntas y de hecho hicimos énfasis en las preguntas que se nos hacían
Y oye, sí es cierto, efectivamente, no queremos esto. Y fue muy, muy claro. Bueno, pues precisamente con aquí nos va a hablar de por qué somos benditos, que no lo sabemos o no lo aceptamos. Y nos ha estado diciendo todo el tiempo el curso, eres bendito, pero nosotros como que nos hacemos de la vista gorda y volteamos, ¿quién me hablan a mí? ¿Me están hablando a mí? ¿A quién están hablando? ¿Es a mí? Pues sí, es a nosotros a quien nos está hablando. Y precisamente en este capítulo nos los va a estar repitiendo una y otra vez y va a decir una cosa muy interesante, y aquí es donde vamos a entrar a lo que decía Guis, de cómo a veces la manifestación de la verdad viene de manera indirecta, pero precisamente porque en este mundo que está hecho para negar la presencia de Dios, tenemos manifestaciones indirectas que nos hablan de la verdad. Así como ayer, hace rato comentó Guis, de que pensó en Francisco de repente, inmediatamente, de manera indirecta, porque no fue tan directa, no fue Francisco quien le habló, o que Francisco le envió un mensaje, sino que fue Cristi quien le envió ese mensaje. No fue una indicación directa, porque si preguntas por Francisco, o sea, lo directo sería que Francisco mismo se comunicara, pues no. Sin embargo, llegó de manera indirecta y precisamente aquí está explicado perfectamente en la sección primera las condiciones del aprendizaje. Adelante, Leti. Si eres bendito y no lo sabes. Necesitas aprender que ciertamente lo eres. El conocimiento no es algo que se pueda enseñar, pero sus condiciones se tienen que adquirir, pues eso fue lo que desechaste. Puedes aprender a bendecir, pero no puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, si ofreces una bendición, primero te tiene que haber llegado a ti y tienes también que haberla aceptado como tuya, pues de lo contrario, ¿cómo podrías darla?